dilo conmigo. Sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en... A ver, solo las mujeres, levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche, qué bueno que pueda apartar un tiempo para que estudiemos juntos la palabra del Señor, para que podamos conocer más de Él, más de muchos temas importantes que creo yo que es importante que conozcamos, que tengamos este acercamiento con la palabra del Señor. Creo que no hay mejor manera de terminar el año que estar cerca de la presencia del Señor, aprendiendo más de Él a través de su palabra. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para esta hermosa noche. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tus cuidados para con nuestras vidas. Dios Todopoderoso, también te queremos agradecer porque tú eres bueno en gran manera. Señor, porque tú provees para todas nuestras necesidades, porque tú tienes cuidado de tus hijos, porque, Señor, tus maravillas para con nosotros son innumerables. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos estás permitiendo ya finalizar este año y seguir en contacto con tu palabra, con tu presencia, aprender más de ti. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que hacen el esfuerzo de conectarse, de apartar este tiempo y que tienen hambre y sed de aprender más de tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Te rogamos que nos dirijas en esta noche, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra y que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos puedan acompañar, hermanos. Seguimos entonces con nuestro estudio del libro de Romanos y en esta noche he titulado el mensaje Libres para resistir. Hemos estado hablando del pecado. También otra palabra que ha resurgido y que resalta es la palabra muerte, ¿no? Y que nosotros ya estamos muertos al pecado. Es interesante porque esto todo lo hemos obtenido a través de Jesucristo. Eso es importante que lo podamos entender. Así que vamos a Romanos capítulo 6. Vamos avanzando
mis queridos hermanos, es una alegría que poco a poco vayamos avanzando en este precioso libro que tiene mucho contenido, ¿no? Tiene realmente, hay mucha riqueza en este libro, pero gracias a Dios creo que hemos podido ver algunas cuestiones importantes. Así que Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. Y la palabra de Dios dice de esta manera: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de que fueras unido a Cristo, el pecado reinaba completamente. Y es algo que creo yo que a este punto ya lo hayamos entendido, ¿no? Por supuesto, cuando no conocíamos a Cristo y Cristo no reinaba sobre nuestras vidas, por supuesto que el pecado reinaba completamente en nuestras vidas. Pero nosotros pasamos de muerte a vida, ¿no? Y en este sentido cambiamos de Señor. Ahora el pecado ya no se enseñorea, ya no es nuestro Señor, sino que ahora es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Y por lo tanto ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ahora el cristiano está libre de su control, pero todavía le puede ceder cierto grado de poder, en este caso al pecado. Y creo yo que también es algo que lo he dejado claro, ¿no? Al hablar sobre este tema, hermanos, yo no estoy hablando de una vida de perfección. No estoy hablando de una persona que nunca comete ningún pecado. Ya lo hemos visto, como lo dice en las cartas de Juan. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Pero sí es importante, hermanos, entonces, de que nosotros entendamos que estamos bajo el señorío de Cristo y que ahora ya no reina el pecado sobre nosotros, pero eso no quiere decir de que todavía el pecado tenga cierto poder en nuestras vidas, cierto grado de poder. Somos libres para pelear contra el pecado y libres también para ganar. De hecho, hemos sido liberados para pelear y ganar, pero todavía tenemos que pelear. Aunque la guerra ya está ganada, es importante que nosotros sigamos peleando. Y esta pelea, mis amados hermanos, no se va a acabar hasta que el Señor vuelva por nosotros, por su iglesia, o el Señor nos llame a su presencia. Es una batalla, hermanos, que no se va a acabar, que continuamente, día tras día, tenemos que luchar. Quiero, mis amados hermanos, que me puedan acompañar al libro de Tito. Al libro de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 y versículo 14. Y la palabra de Dios dice de esta manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras.
Es interesante, ¿no?, observar este pasaje que leímos. Y la enseñanza de Pablo es que, ya que ahora somos capaces de obedecer al pecado o de obedecer a Dios, el mandato es obedecer a Dios. Pablo nos insta a no hacer las dos cosas. La primera, estamos en el capítulo 6 del libro de Romanos, y el versículo 12 dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Está diciendo: tengan cuidado, que no reine, que no haya un señorío. Ustedes saben que donde hay un rey, él manda, esta persona dirige, ¿no? Y aquí la expresión que utiliza el apóstol Pablo es esa: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que el pecado no es el que esté reinando entonces, el que tenga dominio de nosotros, el que nos dé órdenes, por decirlo de esta manera, sino de modo, dice, que lo obedezcáis, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo primero entonces es: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No lo permitan. Y es interesante, porque aquí está hablando de algo que nosotros podemos hacer. No debemos permitir que el pecado entonces reine en nuestras vidas, en este cuerpo mortal. Lo segundo que puedo observar es que el versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. El pecado no nos puede gobernar, pero está emprendiendo una batalla dentro de nosotros. Y vuelvo a repetirlo, mis amados hermanos: hay una batalla constante, hay una batalla diaria. No debemos dejar, y ponía yo este ejemplo, ¿no? Donde hay células todavía, hay fuerzas guerrilleras, le llamaba yo, fuerzas guerrilleras diríamos del pecado, que ha sido sacada de nuestros corazones, pero que todavía pelea duro en nuestros cuerpos. Y no debemos de permitir entonces que tome el control en cualquier sentido al obedecer los deseos que planta en nosotros. Hay una lucha, hay una batalla, y por eso Pablo dice que no reine pues el pecado en vuestros cuerpos. Tampoco no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Porque el apóstol Pablo reconoce que hay una batalla, que hay una lucha constante con el pecado. El pecado aún está emprendiendo una batalla a nuestro alrededor. Así que no debemos de ofrecer ninguna parte de nuestro cuerpo. Esto probablemente incluya nuestras aptitudes y habilidades, así como las partes físicas de nuestro cuerpo, como su instrumento o su arma. Alguien, hermanos, que domina bien un instrumento, pues lo puede manejar de una buena manera, ¿no? Por eso son instrumentos, porque se pueden manejar. Y nosotros no debemos de permitir entonces convertirnos en instrumentos del pecado. Que Él nos dirija, que el pecado nos dé órdenes. Sin embargo, sería un error pensar que la principal forma en la que vivimos nuestra vida nueva es simplemente ver al pecado y a sus deseos y decirnos: no lo hagas. Y alguien podría pensar: pero esto es sencillo, ¿no?
es simplemente decir no lo hagas y pues no lo vas a realizar. Más bien, nuestra vida nueva en Cristo consiste en vivir de manera proactiva, en el sentido positivo de la acción. Se trata de hacer, no de no hacer. Y en este sentido, hermanos, nosotros debemos de ser proactivos, ¿no? Y debemos de ir delante de. ¿Qué decisiones hemos tomado para no pecar? En aquellas áreas, mis queridos hermanos, donde somos débiles, donde tenemos luchas y batallas, ¿cuáles son las decisiones que hemos tomado para ya no caer, para que el pecado no reine en nuestras vidas? Y creo yo que eso es bien importante, mis queridos hermanos, podérnoslo preguntar. La pregunta en esta noche es: ¿qué está haciendo usted? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque podemos tener toda la teoría, ¿no? Podemos entender muy bien el concepto del pecado, entender esto, entender el otro. Pero si nosotros, hermanos, no lo ponemos en práctica, y en este sentido nosotros no somos proactivos en saber qué puertas tenemos que cerrar, qué decisiones debemos de tomar. Y creo yo que esto es de suma importancia. Nuevamente, mis queridos hermanos, no solo es entenderlo de una manera intelectual, sino aquí la pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Has pedido ayuda? ¿Has pedido consejo? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando para ya no cometer los mismos errores? Hay cuestiones que se tienen que arrancar de raíz. Pero cuando se llega a ese punto, hermanos, muchos no quieren tomar esa decisión. Cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Y decir: voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a buscar ayuda. Y nuevamente, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Estamos actuando de una manera proactiva? Así que Pablo alienta a los creyentes a hacer dos cosas que son opuestas a esas cosas que ya no debemos de hacer más. En primer lugar, ofrézcanse más bien a Dios para vivir con Él, para Él y como Él. Y esto es importante, mis queridos hermanos. Ya no debemos de ser instrumentos entonces del pecado, sino que ahora somos instrumentos de Dios. Y estamos, entonces tenemos que vivir con Él, para Él y con Él. Y en segundo lugar, hermanos, y el versículo 13 dice: presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. El reino de Dios gobierna dentro de nosotros y se expresa a través de nosotros cuando lo obedecemos a Él. Vuelvo a repetirlo. El reino de Dios gobierna dentro de nosotros y se expresa a través de nosotros cuando lo obedecemos a Él. Y otra vez, mis queridos hermanos, podemos tener nuevamente la teoría, podemos entenderlo muy bien, pero si nosotros no obedecemos, ahí hay un grave problema, porque tenemos que accionar nuevamente. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando para no cometer los mismos errores, no cometer esos mismos pecados, para estar más cerca de Dios, para estar con Él, para vivir con Él? Y es interesante, mis queridos hermanos, porque ha habido una influencia
una enseñanza donde se está diciendo: tú puedes vivir como quieras, porque al final Dios te va a seguir amando, ¿no? Vive como quieras, no hay ningún problema. Veía una entrevista y donde una chica que hacía contenido para adultos tenía una cruz y le decían: ¿y por qué tienes esa cruz? Y ella decía: bueno, yo estoy convencida que Dios me ama. Y el que la estaba entrevistando le decía: bueno, si Dios te ama, ¿por qué no has cambiado? ¿Por qué no hay cambios en tu vida, no? Sino que sigues haciendo este contenido para adultos. Y es que haga lo que haga, decía ella, Dios me va a seguir amando. Ahora, mis queridos hermanos, estoy convencido que eso no lo está enseñando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que venir a Jesús y tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Y lo que hemos aprendido aquí, mis amados hermanos, y por eso el versículo 1 del capítulo 6 y la pregunta, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y como está la gracia, entonces podemos hacer lo que nosotros querramos, porque al fin el Señor Dios me ama y Dios es amor. Y el apóstol Pablo dice: no, ya el pecado ya no tiene que reinar en ustedes. Ustedes no tienen que ser instrumentos de injusticia. Tiene que haber un arrepentimiento. Es ilógico, ¿no? De decir: sí, pues yo robaba antes, pero ahora sigo robando, pero la diferencia es que ahora soy cristiano, soy un seguidor de Cristo. Ahora soy un ladrón cristiano, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque el Evangelio nos demanda arrepentimiento, que nos podamos arrepentir, dejar, abandonar el pecado, entender y comprender que ya el pecado ya no reina sobre nosotros y que por supuesto hay una lucha, hay una batalla constante. No somos perfectos, pero que ahora el pecado ya no se puede enseñorear en nuestras vidas. El versículo 14, Pablo cambia su lenguaje y repite que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, que el pecado no es y no debe ser nuestro gobernante, no debe de ser nuestro amo, porque el pecado, dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no los va a manejar, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo más natural es que Pablo continúe diciendo: porque no estás bajo su poder. Es que ustedes deben de entender que ya no están bajo el poder del pecado. En vez de eso continúa diciendo: porque ya no están bajo la ley. Y es interesante cómo es que lo menciona: ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Cuando dice no estamos bajo la ley, nos ayuda a romper el poder del pecado en nuestras vidas. Nos dice que nuestra libertad de la ley como un sistema de salvación es lo que nos libera del dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Ya lo hemos visto, la ley, hermanos, no nos podía salvar. La ley no nos podía liberar del reino del pecado. Esta fue obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo nosotros obtenemos nuestra salvación y ya no somos esclavos del pecado. Y es interesante cómo lo menciona Pablo: ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es realmente destruido solo cuando nos separamos de la justicia por las obras. Cuando entendemos, hermanos, que no es por nuestros recursos, que no es por nuestro talento, sino que es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que por Él, por nuestro Señor Jesucristo, por su obra, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Somos justos a la vista de Dios. Si que recordamos esto, los motivos de nuestro pecado entonces se debilitan. Los actos pecaminosos tienen motivaciones pecaminosas.
Cuando nos preguntamos por qué somos movidos a cometer ciertos pecados en particular, descubrimos que cedemos a nuestros pecados porque todavía buscamos encontrar nuestra justificación. Probablemente estamos tratando de encontrar nuestra justificación, nuestra identidad, nuestro sentido de valía en otras cosas aparte de Dios. ¿En quién estamos poniendo nuestra mirada? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? De esta manera, recordar que somos completamente amados y justos en Cristo debilita y le resta fuerza a nuestros motivos y deseos por el pecado. A través de estos versículos, hermanos, Pablo ha dicho repetidamente en ocasiones que nosotros sabemos o confiamos. Lo menciona en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 9. Sabemos, confiamos. Esto demuestra, hermanos, que cualquier cristiano que continúa pecando o reincide en el pecado ha fracasado en saber, ha fracasado en confiar o considerar con cuidado las implicaciones de lo que le ha pasado a él en Cristo. Es en Cristo. ¿Cómo podemos usar este enfoque para tratar con nuestro pecado? Tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que ser estoicos en cuanto al pecado y repitiéndonos, tú solo di no. Y algunos creen de que esto es algo tan sencillo, ¿no? Solo es simplemente decir no. Pablo nos está mostrando aquí que pecar surge no tanto de una falta de fuerza de voluntad, que por supuesto que requiere de la fuerza de voluntad, pero no descansa solamente en eso, sino de una falta de entendimiento de nuestra posición ante Dios y una falta de reflexión y regocijo. Por eso es importante que también nosotros podamos entender cuál es nuestra posición ante Dios, poder reflexionar sobre este tema. Así que la clave es saber y recordar y pensar de esta manera. Lo primero, mis queridos hermanos, y es algo que nosotros no debemos de olvidar, es que nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y por supuesto, y eso lo aprendimos desde escuela dominical, ¿no? Nos decían, la salvación es gratis, la salvación es algo gratuito, solo es de que tú tomes la decisión de seguir a Cristo. Y por supuesto que nuestra salvación, hermanos, es gratuita. Pero para nuestro Señor Jesucristo no fue gratuito. Él tuvo que sufrir, derramó su sangre preciosa, su carne fue molida. Y es algo, mis amados hermanos, que no debemos de olvidar. Porque a veces nos quedamos, ¿no? De que sí, es algo gratuito y con eso nos quedamos. Pero no debemos de olvidar que a Jesús le costó su sangre. Le tocó sufrir, le tocó morir. Si recordamos eso, no actuaremos como si perteneciéramos a nosotros mismos. Y es importante que entendamos, mis amados hermanos, ahora quién es nuestro amo, quién es nuestro Señor. Le debemos a Jesucristo nuestra vida, nuestra salvación, y no podemos vivir sin tener en cuenta su voluntad. Y esto es difícil, es complicado. Hacer la voluntad de Dios. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Todos estamos en esta lucha, ¿no? Pero muchas veces decimos, no, yo voy a hacer mi voluntad.
tratamos de hacernos los ciegos, ¿no? Y decir, bueno, tal vez Dios no va a ver esto, tal vez no le va a ofender mucho y voy a hacer mi voluntad. Aquí se requiere, hermanos, de obediencia. Lo segundo que no debemos de olvidar y que es importante es que he sido librado del dominio del pecado. Y es algo que debemos de recordar constantemente. He sido librado del dominio del pecado. Esto significa que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y aunque el pecado puede parecer demasiado poderoso como para resistirlo, ese no es el caso. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Somos hijos de Dios y podemos ejercer nuestra autoridad sobre los deseos pecaminosos. Y vuelvo a repetirlo, mis queridos hermanos. Todos aquellos que están luchando con ciertos pecados, la pregunta es, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Cuáles son las acciones que estás realizando? Y lo tercero es entender que fui salvo por Cristo específicamente para no pecar. Vuelvo a la pregunta, ¿no? Del capítulo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es que, hermanos, nosotros, por eso esa enseñanza, hermanos, que viene, ¿no? De decir, no, es que Dios es amor, Dios es paz y amor, Él ama a todos. Y no importa cómo vivas, ¿no? Tienes que seguir viviendo como tú desees, porque al final Él te sigue amando. Mis queridos hermanos, eso es muy peligroso. Porque no hemos sido salvos para seguir viviendo la vida que teníamos. Somos salvos ahora para que hayan cambios, hermanos, radicales en nuestras vidas. Y eso ha sido parte, diría yo, del éxito del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y es algo que no debemos de olvidar, mis queridos hermanos. Y aquellos testimonios, ¿no?, que escuchábamos en aquellos tiempos. Aquella persona que decía, yo antes era un borracho, ¿no? Y gastaba todo mi dinero en alcohol, en esto y el otro. Pero cuando conocí a Jesús, cuando conocí al Señor, mi vida dio un giro, ¿no? Mi vida fue transformada. Y ahora mi vida ha cambiado. Ya no soy el borracho de la colonia, ya no soy el borracho de la comunidad. Ya no soy la persona que andaba pidiendo dinero. Y las personas a su alrededor, hermanos, se daban cuenta del cambio que vino a su vida. Ese es el poder, hermanos, del Evangelio. No es decir, sí, ven a Dios y sigue viviendo como tú quieras. No. Ese no es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, trae cambios, trae una transformación profunda en nuestras vidas. Por eso es de que debemos de entender que fuimos salvos específicamente para no pecar, para no seguir viviendo como estábamos viviendo. Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Dice Tito capítulo 2 y versículo 14. Cristo no murió, hermanos, en una cruz y su sangre preciosa no fue derramada y su carne no fue molida. Él no murió para que nosotros siguiésemos viviendo de la misma manera, ¿no? Fuimos salvos, hermanos. Hemos sido salvos para que haya una transformación en nuestras vidas, para que haya un arrepentimiento genuino. Todo el sufrimiento y la tortura de Jesús tuvo ese propósito. Cualquier cristiano que ceda al pecado está olvidando eso. Debemos preguntarnos, ¿voy a profanar este corazón por el cual Cristo murió para lavarlo? ¿Voy a pisotear el mismísimo propósito de su dolor? ¿Voy a frustrar el objetivo de su sufrimiento? Parece que Pablo está diciendo que si puedes ver y pensar en estas cosas,
y aún así pecas, demuestra que no has entendido el evangelio, que tu viejo hombre nunca fue crucificado, que todavía estás pensando y considerando la vida según tu vieja naturaleza. Por eso, hermanos, yo he mencionado, y que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a tener una fe arrogante, ¿no? Una confianza arrogante. No importa, ¿no?, cómo viva. Al final yo soy salvo, al final Él me sigue amando. El Evangelio trae, hermanos, una transformación a nuestras vidas. Y en este sentido, vuelvo a repetirlo, tenemos que ser proactivos. Tenemos que ser proactivos. Para los propósitos no regularmente de Año Nuevo, es bueno, voy a bajar de peso. Pero tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto? Si usted quiere bajar de peso teniendo el mismo estilo de vida, no haciendo ejercicio, comiendo de la misma manera, muy probablemente no bajar de peso, va a subir de peso. Ahora nos debemos de preguntar entonces, ¿qué decisiones voy a tomar yo para no pecar? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Vamos a ser obedientes? ¿Vamos a ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios? Cuando el Señor nos diga, no, esto no me agrada, esto lo tienes que dejar de ver, tienes que dejar esto, tienes que dejar el otro. Y con esto concluyo, mis queridos hermanos, en esta noche. Entonces vemos que el Evangelio nos da un incentivo nuevo y diferente para obedecer al que teníamos cuando estábamos bajo la ley como un sistema de salvación. Cuando usábamos la ley para salvarnos, lo que nos motivaba a ser obedientes era el miedo, la autoconfianza, ¿no? ¿Y cuántas personas también están actuando de esta manera? Están bajo el miedo o bajo la autoconfianza. Y otra vez, ¿en quién o en qué está nuestra confianza? Sin embargo, ahora sabemos que Jesús murió por nosotros para que no pecáramos. Cuando nos damos cuenta que el propósito de la muerte de Cristo, y cuando pensamos en esto con gratitud, encontramos un nuevo incentivo entonces para ser santos. El decir, Señor, yo te quiero amar. Señor, yo quiero luchar por vivir en santidad, para agradarte, para ya no pecar más. Anhelamos ser y nos encanta ser de los que se ofrecen más bien a Dios. Ya no somos instrumentos del pecado. Lo que debemos de hacer es ahora ofrecernos a Dios, vivir para Dios, ser obedientes al Señor, porque sabemos que somos quienes han vuelto de la muerte a la vida, como dice el versículo 13. La palabra de Dios dice, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Creo que ese es un buen propósito de Año Nuevo, ¿no? Y que cada uno de nosotros pueda agradar al Señor día con día.
tenemos que reconocer, hermanos, que no es fácil, que hay una lucha día tras día. El sistema, hermanos, en el que vivimos, ¿no? El sistema del mundo, e ir en contra de la corriente es algo muy difícil. Pero el Espíritu Santo de Dios mora y reina en nuestros corazones. Y debemos de luchar por agradar a Dios, por vivir en santidad. Por vivir en santidad. Y vivir para Dios con todo nuestro corazón. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Porque tu palabra ilumina nuestro camino, ilumina nuestro sendero. Tu palabra, Señor, nos guarda de falsas enseñanzas. Y te pedimos, Señor, de tu auxilio y de tu ayuda. Tú sabes, Señor, que nosotros somos polvo, que somos débiles, que muchas veces cometemos errores garrafales, que muchas veces caemos en pecado. Pero ayúdanos, Señor, a entender cuál ha sido el propósito de tu muerte, de tu sufrimiento, de esa sangre que fue derramada en la cruz, de ese cuerpo que fue molido. Y saber que ahora ya no somos instrumentos del pecado, que ya el pecado ya no reina en nuestras vidas, que nosotros no somos esclavos del pecado, que ahora tú, Señor, eres nuestro Señor, nuestro amo, que pertenecemos a ti. Señor, en el nombre de Jesús. Y en muchos lugares, Señor, ya no se está hablando de santidad, ya no se habla de pecado. En muchos lugares, Señor, se está olvidando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a retomar tu palabra, a amarla con todo nuestro corazón, a ponerla, Señor, en práctica, a ser obedientes, a vivir en santidad y a llamar pecado, Señor, lo que es pecado, y poder vivir para ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, muchas gracias por este año, Señor. Es una bendición el poder estudiar tu palabra, poderla compartir. Muchas gracias, Padre eterno, por aquellos que hacen el esfuerzo de conectarse, el esfuerzo de aprender más de tu palabra. Gracias por la vida de mi esposa, Señor, por su apoyo, por su ayuda, Señor, para con las transmisiones. Y gracias porque nos has dado salud, nos has proveído, Señor, los recursos, los medios, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, para poder bendecir a mis hermanos, para poder bendecir a aquellas personas que nos escuchan y que nos ven. Estamos muy agradecidos, Señor, y queremos rogarte de tu ayuda, de tu auxilio, de tu bendición, Señor, para el 2024. Que nos ayudes, Padre eterno, que nos sigas ayudando a compartir, Señor, tu palabra, a seguir predicando, Señor, tu palabra, a seguir amándola y obedeciéndola, Padre eterno. Señor, yo he reconocido que sin ti no podemos llegar a ningún lado. Señor, que se puede tener mucha preparación, se puede leer mucho, hacer esto y el otro, pero sin tu dirección, Señor, no llegamos a ningún lado. Necesitamos de ti.
Necesitamos, Señor, en cada minuto, en cada segundo, de tu dirección, de tu guía, Señor, y que nos respaldes, Padre eterno. Síguenos bendiciendo en el próximo año, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Guarda a mis hermanos, protégeles, guárdales de asaltos, guárdales de accidentes, guarda su salida, su entrada. Señor, tú conoces sus oraciones, tú conoces, Señor, sus ruegos, y te pido que les bendigas, que extiendas tu mano de poder y que te puedas glorificar en sus vidas, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, que nos hayan podido acompañar. A cada uno de ustedes les queremos desear un feliz año. Gracias por acompañarnos en este 2023. Ha sido una bendición, mis queridos hermanos, poder estudiar juntos la palabra del Señor. No es fácil. Yo sé que muchos vienen del trabajo, apartar este tiempo, a veces con frío, con hambre. Yo no sé cómo llegan ustedes del trabajo, pero poder apartar este tiempo. Gracias por los que realmente ponen atención, que están con su Biblia, que realmente dedican este tiempo para aprender más de la palabra del Señor. Y si usted no lo ha hecho con excelencia, yo le invito a que realmente lo tome en serio, ¿no? Esto no es solo por salir del paso, sino que usted lo pueda tomar esto con seriedad. Yo sé que ahí en su casa no hay quien lo regañe o quien le diga, mire, ponga atención. Esa es una responsabilidad individual y cada quien dará cuentas. Pero yo le invito, ¿no?, a que lo hagamos con excelencia, a que realmente podamos apartar este tiempo para Dios. Así que en el nombre de Jesús, seguimos adelante, seguimos con nuestro estudio del libro de Romanos. Que el Señor nos permita y nos ayude a seguir meditando y aprendiendo más de la palabra del Señor en el 2024. Que tengan un feliz año, que el Señor les bendiga abundantemente. Les enviamos un fuerte abrazo. Mi esposa les manda también un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Iniciemos con buenas expectativas este 2024, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nuestras vidas, y a seguir sirviéndole, honrando, viviendo en santidad, viviendo para Él. Que tengan un feliz año. Les esperamos también este domingo. Este domingo damos inicio a nuestro servicio presencial a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio tenerles, poderles saludar. También visítenos en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también, por favor, visite nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra también como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, dele like, active la campanita para que les lleguen las notificaciones. Comparta los videos, que de esa manera nos bendice mucho. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde. Victoria, tú me llevarás, si tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu Espíritu me alienta, y siempre en victoria.